Continuamos, sigue el tema de la ley de amnistía y le damos la palabra al periodista mexicano, coordinador de la sección de opinión del diario La Jornada, Luis Hernández Navarro, autor de libros como Chiapas, la guerra y la paz, crónicas de la resistencia magisterial, y acaba de presentar un magnífico libro que trata sobre las autodefensas de Michoacán, los policías comunitarios de Guerrero, que se llama Hermanos en Armas. Con ustedes, Luis Hernández Navarro. Gracias. Gracias, Talía. Gracias a ustedes por su presencia hoy. Gracias a los organizadores por la invitación para estar aquí hoy. Quiero comenzar mi presentación dedicándosela a la memoria de los 31 comuneros de Santa María de Ostula que fueron asesinados por el crimen organizado y los 5 desaparecidos que son precursores de esta lucha de la autodefensa en el país. Los organizadores me pidieron que hiciera una pequeña presentación sobre la situación del estado de Michoacán. Así es que hablaré sobre nuestro salvaje oeste. Como muchos otros estados de México, Michoacán es realmente 2 entidades con un mismo nombre. Ambos tienen más o menos una población similar. Por un lado, están los 4 millones de michoacanos que viven y trabajan en Estados Unidos. Por el otro, los 4,5 millones que habitan el estado. Se trata de la entidad con la mayor cantidad de remesas en el país en los últimos 10 años. Poco más de 1 de cada 10 hogares michoacanos recibe dinero proveniente de Estados Unidos. Tan importante es esta comunidad transnacional que la inmensa mayoría de los líderes de las autodefensas conocidos han pasado largas temporadas allí o incluso han nacido allí. La magnitud del fenómeno migratorio y la importancia de las remesas para la economía regional son la evidencia de un estado en el que las cosas no caminan bien. Si hay un Michoacán en Estados Unidos y otro en México, hay también 2 Michoacanes dentro de mismo Michoacán. Uno económicamente boyante, rico, en parte turístico. Otro devastado por las políticas neoliberales, lleno de pobreza y marginación. Se trata de enclaves de riqueza rodeados de un mar de precariedad. Michoacán es el principal estado de productor de hierro y el más importante exportador agropecuario del país, pero es también una entidad en la que, según el Coneval, más del 54% de su población vive en la pobreza y de ellos 650,000 personas en pobreza extrema. En lugar de disminuir con los programas de combate a la pobreza, está aumentado. Literalmente, decenas de miles de familias carecen de vivienda y servicios básicos, son analfabetas, se sostienen con ingresos menores de 2 salarios mínimos y sufren de pobreza alimentaria. Hoy hay 200,000 pobres más de los que habían en el año de 2010. Los indicadores del bienestar son dramáticos. 1 de cada 4 personas mayores de 15 años se encuentra en situación de rezago educativo. 7 de cada 10 carece de seguridad social. El 30% son vulnerables por carencia de acceso a servicios en vivienda y 1 de cada 3 vive en situación de carencia de acceso a la alimentación. En este océano de necesidades no nos puede sorprender que haya florecido el narcotráfico. Miles de jóvenes ven en esta industria una forma de ganarse la vida, escalar socialmente y disfrutar los bienes a los que no tendrían acceso de otra manera. En muchos municipios, los cárteles funcionan no solo como empleadores, sino como verdaderas instituciones de seguridad social. Dan dinero para ver médicos y comprar medicinas, apoyan el entierro de los muertos, mejoran la infraestructura de los pueblos. El auge del narcotráfico en la entidad está estrechamente imbricado con las reformas neoliberales. No es un eslogan. Las políticas de ajuste estructural contribuyeron a configurar un mercado exitoso de ilegalidades con particular énfasis en las drogas. Y el cierre de la frontera con Estados Unidos ha puesto su granito de arena en este asunto. El mundo de las drogas es central en la economía y la política michoacana. 3 son sus enclaves geográficos: la Tierra Caliente, el puerto Lázaro Cárdenas y la escarpada Sierra Madre Sur, que separa una región de otra. La empresa del narcotráfico
hizo de Apatzingán una especie de centro financiero desde el cual controló la recaudación de los demás municipios, mientras ubicó su cuartel general en Tumbiscatillo. Pese a la carencia de agua, es evidente que en la agreste sierra de Cualcomán existe una interminable red de mangueras negras que cruza amplias extensiones. Sirven para que circule el líquido vital desde los ojos de agua de los que brota hasta los productivos sembradíos de marihuana a través de los 60,000 kilómetros cuadrados de escarpado terreno. Los habitantes de las rancherías siembran allí la hierba con técnicas agrícolas cada vez más sofisticadas, incluso en predios cerrados para evitar que los animales se coman la cosecha. La sierra michoacana ocupa el segundo lugar nacional en producción de amapola y marihuana, un récord. Pero no es la única región en la entidad en la que opera el narcotráfico. En los 217 kilómetros de costa del litoral pacífico llegan las lanchas rápidas con motores fuera de borda, capaces de transportar cocaína proveniente de Colombia sin ser detectadas por radares o descubiertas por guardacostas para trasladarla hacia Estados Unidos. Y al puerto de Lázaro Cárdenas arriban desde Asia los precursores que permiten fabricar metanfetaminas en laboratorios clandestinos, y desde allí mismo salen cargamentos con todo tipo de drogas. Sobre esta base material, generadora de ingresos multimillonarios, los empresarios de la droga, como se llaman a sí mismos, han construido una próspera industria criminal de la que forman parte muchas otras actividades ilícitas, pero también una enorme cantidad de negocios lícitos en donde las ganancias se blanquean y que, como señalaron Pepe Rebeles y San Juana, están prácticamente intocadas. Pero también desde allí se está comenzando a ver lo que es realmente el nuevo siglo mexicano. En este nuevo siglo mexicano, Michoacán se ha convertido en una reedición del viejo oeste estadounidense, solo que en lugar de la vieja ley del revólver de entonces, rige ahora la ley del cuerno de chivo. Hoy como ayer, asistimos a la colonización de un territorio, al despojo de bienes y tierras, al vacío de instituciones de gobierno y sobre todo a la redefinición de fronteras. Ciertamente, muchos de los actores de nuestra época son nuevos, pero otros son los mismos de entonces. En este proceso de redefinición de las fronteras juega un papel central el ferrocarril que une el puerto de Lázaro Cárdenas con nuestra frontera norte, ¿sí? Un ferrocarril que ha sido concesionado por 50 años para los servicios de carga y que tiene derecho a monopolizarlos durante los primeros 30. Esta red multimodal que enlaza el este de Estados Unidos con el oeste mexicano y que le permite a los Estados Unidos resolver su problema de tránsito de mercancías en un momento en el que el canal de Panamá está prácticamente saturado, es fundamental. Pero el puerto de Michoacán no solamente es clave para Estados Unidos, lo es también para China, que ha encontrado en este estado una verdadera cabeza de playa hacia América del Norte. De allí zarpan los buques cargados de hierro para satisfacer su necesidad de crecimiento vertiginoso, y allí han crecido exponencialmente una gran cantidad de negocios de ese país. Diversos reportes dan cuenta de que desde allí se ha intensificado también el tráfico de personas para cruzar la frontera con Estados Unidos, ¿no? Y se han establecido vínculos estrechos entre los cárteles mexicanos y el crimen chino organizado en la importación de contrabando. No nos puede extrañar entonces que en este contexto John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, haya señalado que su gobierno estaba preocupado a principios de años con lo sucedido en Michoacán y haya dicho que está listo para tratar de ser útiles. Son muchas las evidencias que indican que el incendio que se vive hoy en este salvaje oeste michoacano está avivado no solo por la insaciable apetito de una empresa criminal, sino también por una soterrada guerra
geoestratégica entre China, Estados Unidos, la industria minera y metalúrgica de la India, por el control de la cuenca del Pacífico y el acceso a los minerales. Como dice el clásico, ser paranoico no quiere decir que a uno no lo persigan. Por eso hoy más que nunca hay que demandar la libertad del doctor Mireles, pero también demandar la libertad de sus compañeros y de los comandantes de la policía comunitaria presos en Guerrero, como la compañera Nestora Salgado, Gonzalo Medina, Bernardino García y Arturo Campos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora toca el turno a Daniel Jiménez Cacho, actor que se ha labrado una carrera de éxito en cine, teatro y televisión y se ha ganado una plaza entre los actores más importantes de México y Latinoamérica. Forma parte de la organización El Grito Más Fuerte y viene acompañado por Baltimore Beltrán, actor. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias a Laida Sansores, a los senadores que nos reciben aquí. Me da mucho gusto ser parte de esta mesa. Gracias, Talía, por invitarnos a este foro. Bueno, a Laida Sansores, a la senadora ya la mencioné, a Manuel Bartlett, al senador Javier Corral, al senador Alejandro Encinas, que no veo por aquí, pero está, no vino, al senador Ernesto Rufo, un saludo. El colectivo de trabajadores de la cultura, El Grito Más Fuerte, al que represento, está aquí para exigir, junto con los presentes, la liberación del doctor José Manuel Mireles, la destitución del comisionado Alfredo Castillo, y el desarme de las bandas criminales. Hoy en México estamos en guerra, padecemos una guerra que el gobierno niega, que no pasa por la televisión y que demasiada gente ignora. Una guerra cuyo fin es difícil de vislumbrar, una guerra en la que nadie gana, una guerra entre mexicanos. Hemos llegado a esta espiral de violencia como resultado de un proceso de degradación del Estado de Derecho, de degradación del sistema de procuración de justicia y de la política, degradación que por décadas hemos visto avanzar, degradación que hizo más ricos y poderosos a unos cuantos, ciudadanos abandonados por el Estado, corrupción de autoridades, abuso de poder, uso del poder público para beneficio privado, injusta distribución de la riqueza, simulación de un sistema político cerrado para los ciudadanos, falta de educación y futuro, persecución y asesinato de líderes sociales, decenas de miles de compatriotas asesinados y desaparecidos. Esta es una enumeración de algunos de los ingredientes que fueron pavimentando el callejón sin salida, donde solo la muerte del otro o la propia son hoy las opciones. Estamos en este punto de degradación humana donde los mecanismos políticos y sociales han fracasado. La ley del más fuerte y del más rico es hoy el único camino que existe para salvarse. Los esfuerzos pacíficos de organización y defensa son ignorados y perseguidos. Las estrategias de división y desinformación han sustituido a las del diálogo. La democracia es una idea que ya no se comprende y en los medios de comunicación se escucha una sola voz, la del gobierno. ¿Cómo hemos permitido que nuestro país se convierta en este infierno? ¿Cómo es posible que tantos mexicanos decidieran armarse para evitar que sus hijas fueran violadas y sus familias fueran asesinadas? ¿Cómo habrá de detenerse esta violencia sin fin? Aunque creemos que el fenómeno de las autodefensas es complejo y que el uso de las armas tendrá que ser obligatoriamente sustituido por la negociación
y el respeto del otro, porque para eso sirve la ley y la autoridad que la haga cumplir. Para eso está la política y la vida en democracia. Para eso existe el diálogo y la inclusión de la sociedad civil. También creemos que las autodefensas son un claro síntoma de la realidad que vivimos y que les asiste la razón. Y aunque no nos parece que sean una solución, condenamos la aprehensión del doctor Mireles. Se le inventó que se había exhibido con una cabeza. Se dijo que al momento de ser detenido tenía bolsas de cocaína y marihuana. Esta aprehensión es sin duda un ejemplo entre miles, donde el debido proceso no se cumple y la desconfianza absoluta se nos mezcla con la pura indignación. Se mete a la cárcel arbitrariamente a quien se atreve a disentir. Se quiere disfrazar a un preso político de delincuente común. Nada nuevo. Recordemos cómo Enrique Peña Nieto quiso encarcelar a Ignacio del Valle por 60 años. En esta atmósfera de muerte, nuestra golpeada moral tiembla, viendo cómo el Estado mantiene las mismas prácticas judiciales de engaño y manipulación que provocaron esta violencia. Hay otra situación que amenaza nuestro futuro y el de los niños y jóvenes. Los criminales no respetan la ley ni la democracia, pero la autoridad tampoco. En eso se parecen ambos bandos, criminales y autoridades. Y por eso pueden sentarse a negociar. Y aunque tienen agendas diferentes, tienen un lenguaje común que les permite ser cómplices. En sus mesas se reparten la riqueza del país. Unos las ganancias de los ranchos de limón y otros las de Pemex. En las mesas donde dialogan los criminales y las autoridades, nosotros no estamos invitados. Y el precario equilibrio que intentan crear, para nosotros solo significa sumisión, pérdida de derechos, entrega de nuestro patrimonio y renuncia a los sueños de tener un país para todos. El grito más fuerte respondió al llamado que nos hizo el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Con ellos nos sumamos a la lucha por la paz y con ellos aprendimos que la solución de esta crisis pasa por la reforma de nuestros sistemas de justicia, política y educación y por un fortalecimiento de la democracia. No habrá de resolverse esta crisis que tardó décadas en fraguarse con campañas mediáticas. Ningún funcionario podrá mover a México sin la participación de la sociedad organizada. En palabras del Movimiento por la Paz, no habrá paz sin justicia, ni justicia sin verdad. Será un proceso largo, pero nos confronta que ni siquiera veamos alguna mínima señal de que este proceso haya empezado. El trabajo del comisionado Castillo nos recuerda que seguimos viviendo en un pasado autoritario e ilegal, ese pasado que abrió paso a la muerte y a la destrucción. Por eso exigimos la libertad de este preso político, por eso exigimos la libertad del doctor José Manuel Mireles, por eso exigimos que deje de criminalizarse la disidencia, por eso exigimos autoridades que sepan dialogar y construir acuerdos que sean respetados. La lucha de las comunidades zapatistas no fue escuchada y los acuerdos que lograron con el gobierno no fueron respetados. Ellos decidieron protegerse a tiempo y hoy se autogobiernan. ¿Será este el camino de la paz? Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Ahora le toca el turno a Javier Sicilia, poeta, ensayista, novelista, activista por la paz, encabeza el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y con miles de mexicanos ha caminado todo el territorio nacional y en Estados Unidos.
Viene acompañado por el doctor Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma de Morelos. Le damos el micrófono a Javier Sicilia. Pues buenas tardes, pido una disculpa por llegar tarde y bueno, pues no conozco los protocolos y a mí me da mucho gusto ver a mis amigos, todos los saludé irresponsablemente, pues, perdón, pido una disculpa, pues me toca hablar simplemente, no se oye. A ver, ¿ya me oyes mejor? Sí. Yo soy no violento, que no quiere decir pacífico. El Movimiento por la Paz lo demostró con justicia y dignidad. Julián Levarón también es un no violento, pero es una autodefensa también. Sí, sabe el valor de lo que significa a veces tomar las armas para defenderse. Y yo quiero decirles, igual soy una víctima como Julián Levarón. A mi hijo, ya lo saben, junto con sus amigos lo asesinaron el 28 de marzo del 2011. Yo no estaba en México, estaba en Filipinas. Reitero, soy no violento, pero si hubiera estado en México y hubiera sabido que tenían a mi hijo secuestrado junto con sus amigos, les juro que si hubiera buscado más un arma y hubiera ido a sacarlo, a tratar de liberarlo, que confiar en el Estado, ¿no? Salimos de todas formas de una manera no violenta, recorrimos este país junto con muchas gentes, muchas víctimas. Daniel Jiménez Cacho nos acompañó con el grito más fuerte, bueno, Julián Levarón ha estado ahí siempre, y les dijimos, después de visibilizar el horror, el dolor, la violencia, la injusticia de miles de familias, y hacer propuestas, porque no fue una simple protesta, estuvo llena de propuestas en los diálogos. Les dijimos, este es el último movimiento no violento que va a tener el país. Nos preguntaron si nos íbamos a radicalizar, les dijimos no. Simplemente su sordera, el mensaje que están mandando con su sordera y con la colusión de las autoridades con el crimen organizado, están mandándole el mensaje a la nación de que solo con las armas podemos detener este horror. No me gusta decirlo, pero así se está manifestando cada vez más en todo el país. Mireles y sus autodefensas, los pueblos, las comunidades, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las autodefensas que surgen por todas partes del país, las policías comunitarias, son la muestra de que no hay un Estado, o que si hay un Estado, está coludido con una buena parte está coludida con el crimen organizado, y no se está ya más dispuesto a aceptar la humillación. Cuando yo decía que si hubiera tenido un arma, hubiera estado en México, hubiera ido a salvar a mi hijo, digo simplemente con esto que hay momentos en que uno tiene que llegar a esto, ¿no? No es fácil para un ser humano tener que levantar la mano o un arma para defenderse. Cuando se llega a esos niveles es porque un Estado dejó de ser Estado, y porque un Estado se volvió represivo, criminal y coludido con el crimen organizado. Eso es lo que ya no podemos permitir más, ¿no? Y tenemos que buscar de todas formas una ruta de paz, un pacto por la paz, y no se llega a ese pacto por la paz teniendo a las autodefensas, a las policías comunitarias y al doctor Mireles en la cárcel. Ese es un mensaje del Estado de una manera delincuencial, es un mensaje de delincuentes, no podemos aceptarlo. Queremos ver afuera al doctor Mireles, pero queremos ver también afuera a sus autodefensas, y queremos ver afuera a todos los presos políticos que han levantado
se han levantado en armas o han levantado la mano para defenderse. No podemos aceptar que, porque el Estado ha reducido su función al uso legítimo de la violencia, que la usa perfectamente mal, no podemos permitir que en nombre de eso, que es realmente una manera de seguir coludido con el crimen organizado, porque no defienden a esta nación, que la gente que tiene dignidad y se defiende esté en la cárcel. Tenemos que sacarlos. Apelamos a que se aplique la ley de amnistía para las autodefensas que están presas y que son víctimas y que están afectando con esto a la vida de las familias. Son gente pobre, muchas de ellas. Y pedimos también, ya le decimos al Estado, pedimos un desarme, no de las autodefensas, ellas se desarmarán en el momento que hay un Estado de Derecho, el desarme inmediato del narco, que quiere decir el desarme inmediato de aquellos aparatos de Estado que están coludidos con ellos. Es lo que hemos venido a pedir aquí, a exigir desde aquí, y seguiremos luchando, buscando las rutas de paz, las rutas de justicia que necesita esta nación y defendiendo la dignidad de cada uno de nosotros. Si el Estado no puede defenderla, protegeremos y defenderemos y estaremos del lado de aquellos que levanten un arma para defenderse. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Ahora le toca a tu tocayo, el senador Javier Corral, que es uno de los convocantes y que demostró mucho interés desde el principio en el tema. El senador Corral, como ustedes saben, originario de Chihuahua, pues no necesita más presentación que darle el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Pido una disculpa porque ando un poco mal de la garganta, me ha tomado un resfrío que no me suelta. Espero que las ideas no me fallen en este momento. Efectivamente, hace un poco más de un mes, días posteriores a la detención del doctor Mireles, y conociendo que la licenciada Talía Vázquez se había constituido junto con el doctor Salvador Molina como los abogados de la defensa del doctor Mireles, yo tomé la iniciativa de comunicarme con ella para tener información de primera mano sobre las circunstancias, el modo, obviamente el lugar de los hechos de la detención, porque pues a todas luces la detención de Mireles sorprendió al país, nos asombró a todos nosotros, y fue un signo ominoso, un signo desesperanzador frente al movimiento que recién había formado el propio doctor Mireles, el llamado movimiento de autodefensas, en el que incluso hubo una reunión nacional, pues que tantas esperanzas despertó, y que a la luz de los hechos como se presentaban aparecía como una reacción indiscutible, una respuesta inmediata del Estado para que ese ejemplo o ese testimonio no cundiera en el país. Toda vez, incluso a pesar de que el propio doctor Mireles en varias declaraciones había señalado que primero buscaría lograr la pacificación de Michoacán y después, en todo caso, entrar a otros estados. Cuando yo le propuse a Talía que hiciéramos algo, pensamos en este foro, para visibilizar estas voces que se han expresado hoy aquí y para llamar la atención del Senado de la República o de lo que queda de él y que tome acciones y que tomáramos acciones tanto de índole político, social, obviamente también desde el punto de vista legislativo, en donde, como aquí bien se ha dicho por parte de mi tocayo Sicilia, Javier Sicilia,
la ley de amnistía puede ser uno de los caminos de solución para la liberación no solo del doctor Mireles, sino efectivamente de los más de 380 autodefensas presos en nuestro país. Porque el gran contraste, o el mensaje quizá más brutal de esta historia, es que en Michoacán se aprende a todos, se puede aprender casi a todos, hasta un exsecretario de gobierno o gobernador interino, a las autodefensas. Al único que no se detiene es a la tuta en Michoacán. Y ese contraste es un mensaje profundamente desalentador. Yo estoy preocupado por el momento actual que vive México, el país. Hay signos inequívocos de que se reinstala la regresión autoritaria. Ese temor que teníamos con el regreso del PRI aparece con todas sus cualidades, calidades, significaciones en el momento actual. La incipiente división de poderes está siendo liquidada en poco tiempo. Como nunca en los últimos años, la intromisión del Ejecutivo Federal en la vida del Congreso, no solo para presentar iniciativas, apurar su dictamen, poner a trabajar al Congreso bajo el cronómetro del Presidente de la República, sino para hacer los dictámenes. Reformas que no se procesan en su contenido en el Congreso, sino fuera de él. Es un signo muy delicado que la recién estrenada división de poderes esté siendo socavada de esta manera con el concurso de los propios legisladores. Hay un creciente control de los medios de comunicación en el país, no solamente por la vía de los contratos de publicidad, sino por la colusión de intereses que las principales empresas de comunicación de este país tienen con otros negocios, porque usan a sus medios para impulsar otros negocios. La televisión o los varones de la televisión usan las señales que el Estado les concesionó como cañones para impulsar otros negocios, y le ofrecen al Estado en contraprestación el papel de ocultar, de distraer, de mantener entretenida a la población mientras se realizan en el Congreso reformas profundamente antinacionales. Es un control creciente de medios de comunicación a partir incluso de campañas de propaganda que pretenden uniformar, pretenden generar un criterio único sobre la vida del país. Todo funciona de maravilla, todo camina como ha sido planeado, nadie protesta, la paz en el país está instalada en el discurso oficial, hay calma. Varios locutores el lunes, con tono socarrón, obviamente personeros del gobierno, se burlaban de que en la promulgación de las reformas energéticas, de la reforma energética en el Palacio Nacional, no se asomara la mínima protesta. ¿Dónde están los inconformes? Llamaban los voceros del régimen. Una campaña de provocación también desde la política de comunicación social. Están sometidos los órganos reguladores del Estado, incluso los nuevos. Vean el titubeo del IFAI para imponer una acción de inconstitucionalidad, una controversia en su caso, con relación a la violación de los datos de las personas a través de la ley de telecomunicaciones. Vean el silencio del nuevo IFETEL, incapaz de ir a recuperar, por lo menos por la vía de una controversia constitucional, las facultades que le arrebató, que le invadió de una manera vergonzosa la contrarreforma de Peña Nieto en materia de telecomunicaciones. Vean el silencio, la omisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para interponer acciones de inconstitucionalidad frente a estas reformas. Vean la invasión de la soberanía de los estados. El caso de Michoacán es un caso patético. Un decreto promulgado por Peña Nieto
para instalar en Michoacán una autoridad única que atropella facultades de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial en Michoacán con Alfredo Castillo. Y la creciente intolerancia de la que hablaba el padre Solalinde, yo diría, esta arrogancia de no escuchar a diversos sectores de la población, incluso ya ni siquiera a los sectores de la población, ni siquiera a los legisladores, nada más los dejan hablar ahí en la tribuna para que cumplan el requisito. Aquí alguien habló del derecho del pataleo, ¿no? Pero no se les hace caso, ¿no? Ni siquiera la consulta obligatoria que ya la Corte determinó en materia de pueblos o comunidades indígenas. Yo estoy ahora acompañando a varias comunidades indígenas en Chihuahua, a los que les están imponiendo una serie de obras que ni siquiera los tomaron en cuenta para nada. Están provocando a la población. Hay un acumulado de cosas. La economía no está creciendo. La economía no va a repuntar. La reforma fiscal está teniendo efectos inflacionarios. Los gasolinazos, la reiteración de los gasolinazos está acumulando un caldo de cultivo. El tema de la persecución a grupos específicos de la sociedad por distintas protestas de carácter social está aumentando una tensión social. Están jugando con fuego, y a esto le suman la persecución a las autodefensas en Michoacán, que en varias etapas del proceso, no de cuando tuvieron presencia informal en el 2011, sino cuando se formalizaron en el 2013, ellos mismos impulsaron, reconocieron, acompañaron. El propio presidente de la República habló de esfuerzo legítimo, de acción legítima. Y la manera vergonzosa en la que primero apresaron a Hipólito Mora y luego el comunicado que le hicieron leer, qué cosa tan no solo ridícula, indigna, pero también tan ominosa para el país. Y luego la detención de Mireles con este rosario de violaciones que Molina Navarro ha comentado aquí. Es muy delicado lo que está pasando en el país. Se está acumulando una tensión social. Yo no sé si la reforma energética va a terminar despertando a la sociedad mexicana después del abuso que han cometido en varias de estas leyes secundarias, ¿no? Porque están provocando incluso a los campesinos, a las comunidades indígenas, a los pequeños propietarios. Yo no sé si el poder de Televisa va a dar para un adormecimiento de mucho tiempo. Yo creo que ese efecto no lo va a tener totalmente la televisión, precisamente porque el momento está caldeándose. Es que yo le propuse a Thalía que el Senado tenía que hacer algo, y en el camino pues fuimos coincidiendo. En el camino fuimos coincidiendo que teníamos que ser un grupo plural, y bueno, inmediatamente surgió así como de primerísimo orden el nombre de Laida Sansores, porque además es aquí la que les dice sus cosas de la manera en que nosotros quisiéramos. Porque yo todo lo que no les puedo decir, Laida se los dice, entonces yo le aplaudo. Bueno, entonces, ¿cuál es el camino? El camino es pedir justicia y pedir la liberación para los 380 autodefensas en donde está Mireles. Si la exigencia debe ser elevada desde la tribuna del Senado, lo vamos a hacer varios de los que estamos aquí. Si tiene que ser a través de una ley de amnistía, que por supuesto tiene muchas diferencias con el indulto, primero por su carácter general, segundo porque la emite el Congreso, segundo porque no necesariamente la amnistía reconoce la culpa.
no reconoce la existencia de culpa en un conjunto de delitos, como si, por ejemplo, el indulto que le ofrece el presidente de la República, lo que hace es fundamentalmente terminar la pena y generar una especie de perdón, ¿no? Por eso Patistán no quería someterse al indulto, Alberto Patistán, y por eso hicimos una derivación al indulto en el Código Penal, una reforma de la que Patistán después se hizo sujeto. La ley de amnistía puede ser una salida. Por supuesto que la podemos formular desde un grupo de senadores o, y esto sería muy interesante, provocar una iniciativa ciudadana de la que ya tenemos ley reglamentaria para generar una ley de amnistía e involucrar a la sociedad en el conocimiento de estos presos políticos de la regresión autoritaria en este México. Es importante que la gente sepa y sienta y sea partícipe de un esfuerzo como esto, o incluso podríamos hacerlo desde dos vías. A partir de una iniciativa de legisladores, todos queremos a Mireles fuera lo más pronto posible, pero también podemos hacerlo a partir de una iniciativa ciudadana. Vamos a recolectar firmas, presentémosla al Congreso e involucremos a la sociedad mexicana. Muchas gracias. ¡Bravo!